Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5. Ya hemos tratado los 7 primeros versículos y ahora vamos a intentar abarcar el resto del capítulo. Pero antes de nada, si les parece, vamos a ir juntos a la Escritura para familiarizarnos con este pasaje que ahora vamos a considerar. Y aunque ya hemos tratado algunos versículos, no nos va a venir mal recordar todo lo que hemos visto allí. Vamos entonces a leer desde el principio. Dice entonces Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el cordero de la tribu de Judá, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, pues si ustedes han seguido estos estudios, ya recuerdan que en la sesión anterior vimos que el Cordero que fue inmolado, una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, toma ese libro sellado de la mano del que estaba sentado en el trono, porque es el único digno de abrirlo, de desatar sus sellos y de ejecutar el contenido de ese libro. ¿Qué ocurre a continuación? Pues eso es lo que vamos a tratar en esta segunda parte de este estudio. Lo que vamos a ver inmediatamente es que todo el cielo entero se unen sus voces para alabar al Cordero, todos, sin excepción. Nadie, por lo tanto, dudaba de la dignidad de Cristo para ejecutar, para llevar a cabo lo que allí había contenido en ese libro. Y nos vamos a encontrar, por lo tanto, con una bella escena de adoración, realmente impresionante. Yo no logro hacerme una idea de lo que tuvo que ser millones y millones de seres unidos a una voz, cantando sus alabanzas al Cordero. Tuvo que ser algo sobrecogedor, impresionante realmente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta adoración? Bueno, fundamentalmente por eso, porque el Cordero es digno de abrir el libro. Y vamos a ver muchos más detalles. Es interesante poder entrar,
que nos dejen entrar por este pequeño hueco que se nos abre aquí en el Apocalipsis, que nos dejen entrar al cielo y que podamos ver la adoración celestial. Esa sin duda es la actividad principal del cielo. Y puesto que es esa la actividad principal, nosotros que somos peregrinos en esta tierra, pero que ya nos dirigimos hacia el cielo, deberíamos empezar sin duda ya a adorar a Dios aquí. ¿Y cómo hacerlo correctamente? Bueno, pues mirar cómo lo hacen otros que saben adorar bien al Señor, necesariamente va a enriquecer nuestra propia adoración a Dios. Por eso es tan importante este pasaje. Por un lado, porque le da la gloria, sin lugar a dudas, al Cordero, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, que la merece. Porque nosotros también decimos amén a esta oración, a esta expresión de alabanza al Cordero. Pero al mismo tiempo es importante porque nos enseña a adorar. ¿Cómo debe ser la adoración? Bueno, de todo esto tenemos que hablar en este pasaje. La primera cosa entonces que vemos es esto, ¿no? La adoración celestial. ¿Y quiénes son los que adoran? ¿Quiénes son los que adoran? Fijémonos en el versículo 8 que acabamos de leer. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, lo que vemos, para empezar, es que este coro celestial estaba compuesto por los 4 seres vivientes, por los 24 ancianos, y también se unen millones de seres angelicales en esta adoración. Bueno, en cuanto a los 4 seres vivientes, ya hablamos en el capítulo 4, que son representantes probablemente de otras formas de vida espiritual que para nosotros en este momento son desconocidas como hombres. Y esto fijémonos porque es un detalle creo que interesante, importante en este pasaje, en este y en otros muchos que nos encontraremos en el Apocalipsis. Y es que la obra de la redención de Cristo realmente tiene que ver con la salvación de los hombres. Sin embargo, son los ángeles también los que se unen en esta adoración. Reconocen la dignidad de Cristo en base a la obra de la cruz. Es decir, ellos no son beneficiarios de esa obra. En cierto sentido a ellos no les afecta, porque es a los hombres a los que nos ha salvado por medio, o nos puede salvar por medio de esa obra en la cruz. Pero fijémonos las implicaciones de la obra de la cruz. Nosotros a veces lo reducimos todo a nosotros. Cristo vino al mundo a salvarnos por medio de su muerte en la cruz. Pero démonos cuenta de las dimensiones, de la dimensión que alcanza, las repercusiones que tiene la obra del Señor Jesucristo. De tal manera que millones y millones de seres angelicales, estos 4 seres vivientes, se unen a la adoración en base, y aquí lo vamos a ver con claridad, en base a la obra de Cristo en la cruz. La cruz tiene una trascendencia, un impacto mucho más allá de la humanidad. Afecta a todos los órdenes creados y es reconocida en todos ellos. La obra de la cruz es algo glorioso en extremo. Lo debe ser para los hombres, que no sé si lo valoramos siempre así, espero que sí, o al menos los creyentes sí, ¿no? Pero tiene una importancia, es tan sobresaliente en ese ámbito celestial que se unen miles de criaturas para adorar al Cordero precisamente por su obra en la cruz. Bueno, esto en cuanto a los 4 seres vivientes. Luego están los 24 ancianos, que ya dijimos que eran hombres, no sabemos qué hombres concretos, pero probablemente hombres que representaban a los redimidos. Y eso quizás viene confirmado en este pasaje porque aquí los vemos que actúan, en cierto sentido, representando a la humanidad. Ellos son los que presentan ante el trono de Dios esas copas de oro llenas de las oraciones de los santos. De alguna manera, pues, son representantes, son simbólicos del resto de la humanidad redimida. Ahora, estos son los que adoran, pero ¿qué hacen realmente los adoradores? Aquí notemos algunos detalles. En primer lugar, se postran delante del Cordero. Hasta este momento, toda la atención, tanto en el capítulo 4 como en el 5, se había dirigido hacia el Padre, hacia el que está sentado
en el trono. Pero ahora la cosa cambia, da un cierto giro, ¿no? Porque delante de quién se postran estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, pues se postran delante del Cordero. Esto es algo muy significativo. Tanto el Padre como el Hijo comparten la adoración celestial, lo que prueba una vez más la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si algún libro de la Biblia deja claro que la adoración está reservada únicamente a Dios, eso es el libro de Apocalipsis, entre otros, por supuesto, toda la Biblia nos lo deja claro, pero nos encontraremos con escenas en Apocalipsis donde Juan a veces se confunde y un ángel le parece un ser tan glorioso que quiere adorarlo y le dice, alto, yo soy una criatura como tú, solamente se puede adorar a Dios. Mírenlo, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 9. Bueno, la adoración es dirigida en esta ocasión al Cordero. Luego al final vamos a ver que también al que está sentado en el trono y al Cordero. Ambos por igual reciben esta adoración, que evidentemente no deja de ser un misterio. Un solo Dios en 3 personas, entendemos, porque no hay otra manera de comprender esto, porque la Biblia, que afirma que hay un solo Dios, al mismo tiempo afirma que el Padre y el Hijo reciben adoración por igual. Pues bueno, pues tiene que ser esto, a la fuerza. Ahora se nos dice que todos tenían arpas. El arpa, ya saben ustedes que era un instrumento musical con el que se acompañaban los salmos en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Salmo 33, versículo 2, aclamad a Jehová con arpa. El Salmo 98, versículo 5, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. El Salmo 147, versículo 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Bueno, evidentemente en el Antiguo Testamento sí se usaban instrumentos musicales en la adoración al Señor. Esto está fuera de toda duda. Y ahora en el libro de Apocalipsis encontramos lo mismo, en el cielo. También se utilizan instrumentos musicales para adorar al Señor. Bueno, pues yo no quiero entrar en el debate de si se deben utilizar instrumentos musicales en el culto de la Iglesia. Yo no voy a entrar en el debate, solamente hago notar que en el Antiguo Testamento se usaban instrumentos, eso está fuera de toda duda. Pueden leer otros pasajes más en Crónicas, donde David organiza también la adoración y hay instrumentos de distintos tipos. Y en el cielo también se utilizan instrumentos musicales. Hay algunas iglesias que les parece una cosa escandalosa pues usar instrumentos musicales. Yo realmente nunca he entendido bien esto, porque en la Biblia veo que eso es algo habitual, normal. Ahora, puedo entender, eso sí, pues que sean un poco reticentes a veces a algunas formas de adoración, porque no siempre que se utilizan instrumentos musicales y hay mucha alegría y en medio están los creyentes, necesariamente hay adoración. Eso es otro tema bien diferente, muy diferente. Si nos fijamos bien en este pasaje, vamos a ir viendo paso a paso que la verdadera adoración pues no solamente implica cantar, porque cantar cantan también los del mundo. Significa entender, comprender, proclamar la majestad de Dios, la grandeza de sus obras, especialmente de su obra en la cruz, que es el eje central de toda la adoración celestial, y expresar todo eso delante de Dios con admiración. ¿Que viene con cánticos? Muy bien. ¿Que viene acompañado con música? Pues estupendo, siempre y cuando pues haya cierta compostura mínima, ¿no? Entiendo, y cierto sentido común, no vayamos a imitar a los del mundo y su locura, a veces cuando se ponen a cantar y entran medio casi, en fin, ya saben ustedes a lo que me refiero, espero. Pues puedo entender que algunos, viendo los excesos que se pueden cometer en ciertas circunstancias, pues hayan ido al extremo opuesto, pero bueno, pues habiendo aclarado esto, lo que es la adoración, creo que en la Biblia, pues ciertos instrumentos se utilizaban también. Ahora, olvidémonos un poco de eso, porque a veces entramos en estos debates que no sé, me parecen muy infructuosos y perdemos de vista el verdadero sentido de lo que Dios nos quiere decir.
en cuanto a lo que es la verdadera adoración. No sé si utilizamos instrumentos o no, sino veamos lo que es realmente fundamental, lo que sí que nos queda muy claro, ¿no? Y no lo perdamos de vista. Bueno, en esta adoración, hablando acerca de lo que hacen los adoradores, luego hablaremos también del contenido de su adoración, pero por el momento lo que hacen también es significativo. Dice que tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, si las arpas y esos instrumentos venían del Antiguo Testamento, hay una conexión de alguna manera. Ahora, cuando se habla de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, vuelve a haber una vez más conexión también con el Antiguo Testamento, con los salmos. Fíjense en el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Bueno, el incienso, que se ofrecía allí en el altar del incienso en el tabernáculo, era un momento de la oración. Eso se podría ver también cuando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, pues en la hora de la oración estaba allí también ofreciendo el incienso. Bueno, era una forma simbólica también, al mismo tiempo que se oraba, de elevar ese incienso como un olor grato delante de Dios. Y aquí hay al menos dos detalles que nos deben de animar también a nosotros en la oración. Primero, cómo son presentadas las oraciones en el cielo. Dice que van entregadas en copas de oro. Es decir, puede que para nosotros la oración tenga poco valor, podemos incluso caer en oraciones rutinarias, sin demasiado espíritu, sin demasiada ilusión en lo que oramos, un poco forzados, por mantener cierta rutina y cierto orden en nuestra vida, pero sin nada más que eso, ¿no? Y no damos mucha importancia a las oraciones, a la oración en la vida del creyente, pero fijémonos desde la perspectiva celestial cómo se ven las oraciones de los santos. Son llevadas en copas de oro. Dios sí que da valor a nuestras oraciones. Y el segundo detalle, ese símbolo que se utiliza del incienso que sube como un olor grato hacia Dios, pues lo que nos viene a dar a entender es que también nuestras oraciones son agradables a Dios, suben hasta Él y a Él le agrada que su pueblo ore y se comunique con Él, por supuesto que sí. Ahora, estas oraciones son mencionadas aquí con cierto propósito, sin lugar a dudas. El tema de estas oraciones guarda relación con lo que está ocurriendo, sin duda. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué se refieren? ¿Cuál sería el tema de estas oraciones? Bueno, pues ya dijimos que el contenido de este libro tenía que ver con la hoja de ruta, con el programa divino para el establecimiento de Dios, del reino de Dios en este mundo. Así que imaginamos que estas oraciones tienen que ver especialmente no con las veces que le hemos pedido a Dios que nos den un trabajo mejor, que nuestra salud se mejore. Creo que no son ese tipo de oraciones de las que estamos hablando en esta ocasión. Aunque todas las oraciones en general sin duda le agradan al Señor, pero creo que el tipo de oración concreta de la que se trata aquí es de otra. Son esas oraciones en las que los santos durante siglos hemos estado pidiendo a Dios, venga tu reino. Esas oraciones, esa oración, porque es lo que ahora se dispone a contestar realmente Dios. Y lo iremos viendo a lo largo de los siguientes capítulos aquí en Apocalipsis. Por lo tanto, ahora parece como que el autor quiere establecer cierta conexión. Por un lado, hemos visto las arpas usadas en la alabanza, el arpa como símbolo, en cierto sentido, de la alabanza, y ahora el incienso como símbolo de la oración. Y vienen juntas las dos cosas. Quizás es que Dios realmente quiere que las dos cosas estén juntas. Que nuestra alabanza y nuestras oraciones vayan unidas. Que nuestra vida de oración acompañe también a nuestra vida de adoración. Porque de nada sirve adorar mucho a Dios y no orar, no estar en contacto con ese Dios al que adoramos y del que decimos cosas tan bellas. La comunión con Dios, la adoración a Dios. Ambas cosas deben de ir unidas. Y aquí
Por esa misma razón seguramente aparecen juntas. Ahora, vamos a pasar de lo que hacían los adoradores a lo que decían los adoradores. ¿Qué es lo que ellos están expresando en su adoración? De eso tenemos mucho que aprender también. Dice que cantaban un nuevo cántico, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Notemos en primer lugar que hay un nuevo cántico, cantaban un nuevo cántico. Y en el libro de Apocalipsis esto es algo que se repite una y otra vez. Cosas nuevas están ocurriendo constantemente. ¿Qué cosas están ocurriendo? Y dice, mira, pues hemos leído ya en el capítulo 2 y también en el capítulo 3 de un nombre nuevo. En el capítulo 3 también hemos leído de la Nueva Jerusalén, cosa que volverá a repetirse en el capítulo 21. También en el capítulo 21 se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y también al final, en el capítulo 21, se nos dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Es como si el libro de Apocalipsis es el libro de las cosas nuevas que surgen de la obra de Cristo en la cruz. Cosas nuevas, algo completamente nuevo. Bueno, del creyente se nos dice, Pablo nos decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es verdad, sin embargo, que no disfrutamos plenamente de esa novedad de vida. Estamos todavía en el peregrinaje, en el camino hacia el cielo, cuando sí disfrutaremos plenamente de todo lo que Dios ha ganado para nosotros. Mientras tanto, pues seguiremos luchando con enfermedades, seguiremos luchando con una personalidad estropeada por el pecado en tantas áreas que Dios está santificando sin lugar a dudas. Pero hay resistencia a veces, ¿no? Hay tantas cosas que nos gustaría ver ya y que en cierto sentido ya son nuestras, pero que todavía no tenemos. Ya, pero todavía no. Esa es la tensión que se vivía en el Antiguo Testamento, que vivimos los creyentes también en el Nuevo Testamento. Ya, pero todavía no. Ahora, cuando lleguemos al cielo, pues vamos a disfrutar plenamente de todo esto que es nuevo. Será una experiencia sin duda formidable. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo será el cielo? ¿Cómo será nuestra experiencia en el cielo? Desde el momento en que entremos, ¿cómo será todo aquello? Aquí se nos presentan escenas que nos parecen tan sorprendentes. ¿Qué será entrar en ese ambiente celestial? Venidos del mundo, venidos de este mundo, entrar en ese ambiente celestial. ¿Qué será? ¿Y qué será? Que se nos dé pues una naturaleza completamente santificada, un nuevo gozo, una nueva paz, nuevas fuerzas, nuevas emociones, una nueva personalidad. ¿Cuántas ganas tengo? ¿Cuántas ganas tengo de las dos cosas? De entrar en un ambiente diferente que este mundo, salir de aquí para entrar allí, y qué ganas tengo de verme completamente transformado ya de una vez. Libre ya de todo lo que es mi vieja naturaleza caída, que llevo conmigo y que llevaré hasta que llegue ese momento, que ya quedaré, me desligaré por completo de ello. Dios lo hará, como un resultado ya completo de la obra salvadora que ha conseguido para mí y para todos aquellos que confían en Él, por supuesto. Así que cosas nuevas en el libro de Apocalipsis. Es como si ya, en fin, nos entran ganas de que la cosa llegue rápido, ¿no? Queremos ya eso, yo quiero ya eso. No queremos el reino de Dios porque estamos en esta vida, que tenemos 1000 problemas de salud, 1000 problemas financieros, tenemos problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Ay, Señor, a ver cuándo me sacas de este mundo y me llevas al cielo. No es esa la cuestión. Yo, en principio, no tengo ninguno de esos problemas, o al menos de una forma muy, en fin, que me atormenten. Sin embargo, yo deseo ir al cielo, porque sé que el cielo es lo mejor, estar con Cristo, aquel que tanto me ha amado, que ha estado dispuesto a entregar su vida por mí, disfrutar toda la eternidad con Él.
y disfrutar plenamente sin el lastre que llevo encima de mí con mi vieja naturaleza caída, que es terrible, que cada vez la odio más. No la quiero ni bien ni mal y no me libro de ella. De día ni de noche está en mí. Y ser libre de todo esto. Queremos ir al cielo, queremos disfrutar del reino de Dios, pero no porque tenemos grandes problemas aquí, sino porque, que seguramente también como creyentes tendremos problemas de otro tipo, pero porque es nuestro hogar celestial, es nuestra patria. Aquí estamos simplemente de paso, no podemos perder esa visión. El creyente que pierde su visión de que es un peregrino que va hacia el cielo ha perdido ya la batalla. Lo que nos mantiene con fuerza es la visión, el punto final, nuestro destino, que el Señor nos aguarda, nos espera allí. Y entonces sí, disfrutaremos plenamente de esa novedad de vida. Ahora, aquí ellos cantan ya en el cielo un cántico nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Bueno, en los Salmos se hablaba muchas veces de un cántico nuevo. Bueno, allí los salmistas pues se referían en muchas ocasiones a tus misericordias, nuevas son cada mañana. Y cuando tenían experiencias de liberación de un enemigo, de una dificultad, pues ellos estaban contentos. Me has librado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación me has sacado, has hecho maravillas en mí. Cantaré un cántico nuevo. Bueno, ahora, eso eran los salmos, ahora aquí en el cielo el tema es otro. Sigue siendo lo mismo, la misericordia de Dios que ha sido nueva, pero la misericordia de Dios manifestada especialmente en la cruz, donde Dios ha mostrado su amor, su compasión por los seres humanos. Así que este es el motivo fundamental para este nuevo cántico, la adoración a Dios por su obra en la cruz. Veámoslo de todas formas ahora a continuación en el tema de este nuevo cántico. Vamos a ver que no es otro que la redención, la obra redentora de Cristo a favor del hombre, con lo que ha conseguido que todo sea nuevo. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí se trata de la dignidad del Cordero reconocida en base a lo que Él ha hecho. Ya no solo a lo que Él es, por supuesto, pero también a lo que Él ha hecho, su obra en la cruz a favor de los hombres. ¿Qué ha conseguido? Pues ha conseguido redimirnos para Dios. Ahora este término, redención, es un término que debemos explicar, porque se utilizaba muchísimo en el mundo antiguo, pero ahora mismo ya, pues no. Se utilizaba en el mundo antiguo porque había esclavitud, y la redención era, redimir a un esclavo era pagar el precio de su libertad. Estás redimido, aquí está el precio, quedas libre. Ahora, una cosa, un matiz muy importante, porque la Biblia no utiliza el término redención exactamente de la misma manera. Esto es un detalle que debemos de notar, porque si no lo notamos vamos a cometer graves equivocaciones. En el mundo antiguo era, pagamos el precio de tu rescate, quedas libre, pero en la Biblia es diferente. En la Biblia la idea es que se produce un cambio de propietario. Esta es la idea, un cambio de propietario. Sí, se paga un precio para liberar a un esclavo que está bajo la opresión de un dueño, de un amo terrible. ¿Para qué? Para que llegue a ser propiedad del Señor. El Señor nos redime, nos libra, nos saca del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para llevarnos a su reino, para que seamos súbditos de su reino, de Dios. Por eso aquí en este pasaje 2 veces se dice, nos ha redimido para Dios. Es para Él que hemos sido redimidos. No es para que ahora nosotros andemos por aquí, por allá, perdidos en ninguna parte. No, nos ha redimido para Dios. Hay un propósito. Ahora somos de Él, como diría Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta, no? No redimidos para ser libres, para hacer lo que nos dé la gana. No, redimidos para Dios. Hemos sido comprados por precio, somos de Dios. Y es que el propósito de la redención viene a ser el de conseguir aquello que se estropeó, que se malogró al principio de la creación cuando el hombre pecó.
¿Cuál era el propósito de Dios en la creación del hombre? Pues que el hombre disfrutara de la comunión con Dios, le sirviera y pudiera gozar en esa comunión de la administración de todo lo que Dios estaba poniendo a su disposición. Señoread, sojuzgad, esto es lo que les decía Dios a los hombres, a Adán y Eva. Él quería que dispusieran de todo lo bueno que Él había creado, pero en comunión con Él, como un acto también de servicio a Dios. Y eso, que se estropeó con la caída, es lo que Dios quiere renovar, restaurar ahora. Y entonces, pues esto ha habido que pagar un precio, porque hablábamos de la redención, el pago de un rescate. Y Dios ha pagado un precio para rescatarnos, para conseguir ese fin. ¿Cuál ha sido el precio? En Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y fijémonos bien, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuevamente la cruz en el punto central. ¿Qué precio ha pagado Dios por nosotros, por nuestra redención? Ha pagado su propia vida en la cruz. Solamente de esa forma nos ha podido librar de la maldición de nuestros pecados. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál es el precio de nuestra redención? La vida de Cristo. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Y en Marcos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Alguien ha dicho que nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. A veces he usado esta frase que a mí me parece una gran verdad, y no sé si siempre se entiende. Nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. ¿Qué es lo que se pagó? ¿Cuál es el precio que se pagó? La vida del mismo Hijo de Dios. ¿Para comprar, para rescatar el qué? La vida de hombres como nosotros, perdidos, enemigos de Dios, en clara oposición contra Dios. ¿Qué valía nuestra vida? Algunos creo que tienen un concepto de sí mismos muy elevado, pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué valía nuestra vida como hombres rebeldes, malos, estropeados y dañados por el pecado hasta lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué valía nuestra vida para que Dios pagara un precio tan alto, la vida de su propio Hijo? Es admirable, es admirable. Es algo, sin lugar a dudas, único, único. Ahora, estaba diciendo que el propósito de la redención es llevarnos, conducirnos al punto que se perdió, a lo que se perdió, al estado previo al pecado, a la entrada del pecado. Dios quiere tener una nueva relación con nosotros después de esta redención. Por eso dice, y esto es otra de las claves del Evangelio, ¿no? No solamente nos salva, sino que Dios quiere hacer algo con nosotros. Nos ha redimido para Dios. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro estado ahora? ¿Cuál es nuestra misión como redimidos? Pues aquí lo contesta, dice, lo contesta un poco más adelante, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora, me he saltado un punto. Esta redención es desarrollada, ofrecida, conseguida en personas, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es una redención universal. De todas las razas, no solamente de los judíos. No solamente, como dicen algunos, un grupo de escogidos de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones. Unos pocos escogidos de cada. No es esa la idea aquí. Dios entregó a su Hijo por los hombres. De tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos escogidos, al mundo.
Decir que aquí el mundo son solamente los escogidos es añadir al texto lo que no está en el texto, evidentemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha amado al mundo. Personas de todo tipo, de toda raza, de todo pueblo. Hay algo maravilloso en todo esto. Daniel decía también algo parecido cuando se presenta allí el Hijo del Hombre. Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y así ha sido en la Iglesia desde el primer momento en que se comenzó a predicar el Evangelio. Ha sido un organismo multicultural. Y así se extendió por todo el mundo. Tenemos que tener esta visión de lo que es la Iglesia como cuerpo de Cristo. A veces pensamos en nosotros mismos, en nuestra pequeña iglesia local. La Iglesia de Dios es mucho más grande. A veces en el mundo hay divisiones entre los países, que si los españoles se llevan mal con sus vecinos de no sé dónde, que si los colombianos se llevan mal que si los americanos se llevan mal. Al final, esas cosas que son del mundo desaparecen, cuando de lo que hablamos es del cuerpo de Cristo. Es un organismo multicultural donde todos debemos de convivir como hermanos y donde cada persona tiene exactamente el mismo valor, el valor que nos da la vida entregada de Cristo a nuestro favor para salvarnos. La redención es igual para todos. Dios no ha pagado un precio mayor por salvar a un español que por salvar a otra persona, ni tampoco lo ha pagado menor. Ha pagado el mismo precio por salvarme a mí que por salvar a cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo. Ha pagado el mismo precio por salvar al peor pecador que a la persona que dijéramos es una buena persona, que no hay bueno ni un uno, ya lo sabemos, ¿no? El mismo precio. Y ese es el valor que tenemos, el mismo valor. El valor que nos da la vida de Cristo entregada por nosotros. Y eso incluye una gran familia de todo pueblo y nación, donde no hay distinción de dignidad. Tenemos la dignidad de Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Esto es la clave. Ahora, como decía hace un momento que me estaba saltando, aquí un punto importante, pero el propósito de la redención es que lograr lo que recuperar lo que habíamos perdido. Y Dios lo consigue. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esta restauración del ser humano, es que es algo... Yo cuando lo pienso me da un poco la sensación de vértigo, ¿no? De estar como en el borde de un gran precipicio y no ver el fin. Lo que Dios ha sido capaz de hacer con la obra de la cruz es asombroso. Hombres como usted y como yo, que éramos enemigos de Dios, andando de espaldas a Dios, hablando mal de Dios o pensando mal de Dios o desobedeciendo conscientemente e inconscientemente las leyes de Dios. Y Dios dice, voy a salvarles. Y emprende la obra de la salvación, porque la ha emprendido Él, no hemos sido nosotros quien hemos pensado, a ver si... No ha sido Dios, una iniciativa divina, voy a salvar a estos pecadores. Y cuando viene a salvarnos, nosotros los hombres pecadores matamos a su Hijo. Y Dios dice, así les voy a salvar. Y utiliza su muerte como pago por la redención y consigue para nosotros salvación. Y dice, pero ahora quiero que esos que antes eran mis enemigos, ahora sean mis hijos. Pero más aún, quiero que sean mis sacerdotes, quiero que sean reyes juntamente conmigo. Pero ¿en qué cabeza cabe esto? ¿En qué corazón entra esto? ¿No le produce a usted también esta sensación de vértigo? ¿Cómo Dios puede querer que un enemigo malo como usted y como yo quiera hacer de nosotros reyes y sacerdotes? Para que estemos con Él, para que reinemos con Él. ¿Cómo puede ser esto? La grandeza del amor de Dios, de la gracia de Dios, es incomprensible. Poco a poco vamos entendiendo algo más, pero cuanto más vamos entendiendo, más asombrados nos quedamos, ¿no es cierto? De la gracia de Dios, del amor de Dios. No solo quiere librarnos de nuestros pecados, quiere establecer con nosotros una relación profunda, íntima, tiene interés en nosotros. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quiénes somos nosotros para que Él tenga interés en nosotros? Dios es alguien realmente muy grande. Ahora, siempre queda el peligro
de que cuando venimos a estos textos donde dice Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, que nos quedemos en lo que somos y no pensemos en el propósito con el que hemos sido hechos eso, reyes y sacerdotes. Es que somos muy dados a eso, cuidado. Ahora soy rey y soy sacerdote. Ahora soy una princesa de Dios. Bueno, no dice eso la Biblia. En tal caso será una reina, pero no una princesa. Soy una princesa, ahora soy un sacerdote de Dios, ahora soy... Que no es la cuestión de lo que somos, que eso también es importante, claro, sino para qué somos eso. Eso es lo que a veces no le damos importancia. Y creo que la clave, que el centro de atención al que Dios nos quiere llevar es ahí. ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes y reyes? Bueno, primero, evidentemente, ya voy a contestar antes de nada, para servirle a Él. Pero analicemos cada una de estas dos cosas. Primero, sacerdotes. Y aquí hay una novedad increíble, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran sacerdotes? Pues solamente de la familia de Leví, de la tribu de Leví, la familia de Aarón. Esos eran los sacerdotes. Nadie más tenía el derecho de entrar en la presencia de Dios. Ahora, en cambio, eso es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio universal de cada creyente. Volver a ese tipo de cristianismo, de cristiandad oficial, donde establece unos sacerdotes oficiales que los diferencia de los que no son sacerdotes, pues eso es una cosa equivocada, evidentemente. Aunque luego dicen que en la teoría son todos iguales, esto estoy hablando del catolicismo. Pero en la práctica están los sacerdotes y están los que son los seglares o lo que sé, como les llamen, ¿no? Son diferentes. Y aquí lo que nos enseña es que todos somos sacerdotes. No hay alguien que ha sido especialmente consagrado como sacerdote, eso es mentira. Todos los creyentes somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Antes sí era un privilegio de una tribu, pero ahora no es un privilegio de unos pocos que entre ellos dicen tú eres y tú no. No es esa la cuestión. Ahora, somos todos sacerdotes. El sacerdocio universal de todos los creyentes es una verdad bíblica, especialmente desarrollada también en Hebreos. ¿Y qué era lo que distinguía también a un sacerdote? No solamente el hecho de poder entrar en la presencia de Dios, eran los únicos, las otras tribus no podrían entrar, pero también había una diferencia. Ustedes recuerdan que cuando la nación de Israel recibió la tierra prometida, se hicieron partes, pero para los levitas y los sacerdotes no hubo una parte. ¿Por qué? Porque Jehová es su herencia. Esto es lo que se les dijo. El Señor era su herencia. Así que ellos disfrutaban de este privilegio, pero se quedaban sin poseer cosas, un territorio, un marco geográfico como tuvieron las otras tribus. Bien es cierto que tuvieron sus ciudades repartidas con sus ejidos y algunas pequeñas parcelas, lo que necesitaban para vivir el día a día, por supuesto. Pero eran personas consagradas para Dios, no tenían parte en las cosas de este mundo, podríamos decir. Y nosotros como sacerdotes somos llamados a lo mismo. Somos llamados a vivir para Dios. Esto no quita, por supuesto, que no está reñido con una vida ocupada en los quehaceres de este mundo, por supuesto. Pero lo que sí que viene a decirnos es que cada cosa que hagamos debe de ser entregada y hecha para el servicio al Señor, sea lo que sea que hagamos. Ya sea que comamos, que bebamos, dice Pablo, todo para la gloria del Señor. Como sacerdotes debemos de tener esta mentalidad. No estamos en el mundo, estamos en el servicio a Dios. Hemos sido consagrados para Dios. Nuestra meta es servirle a Él. Y otra de las cosas de las misiones que tendría un sacerdote era interceder por los perdidos. No nos olvidemos de esto tampoco. ¿Somos sacerdotes para qué? Para hablar a Dios de los hombres, para que los hombres, orar por ellos para que se salven, y también hablar a los hombres de ese Dios maravilloso a quien servimos, para que ellos puedan conocerle. Esta es una labor también del sacerdote. Y como reyes, pues dice que reinaremos sobre la tierra, una enorme responsabilidad, ¿no es cierto? Una enorme responsabilidad para la que ya ahora en el presente debemos de empezar a prepararnos. ¿Cómo vamos a poder gobernar
otras cosas si nosotros mismos primero no hemos aprendido a obedecer? Es un contrasentido, no puede funcionar. Escuchaba de un joven que lo habían hecho pastor en una iglesia. Y yo lo conocía bien, a ese muchacho. Nunca obedecía a sus pastores. Y ahora le han hecho pastor. Y uno dice, ¿qué autoridad va a tener? ¿Cómo va a saber lo que significa? ¿Cómo le van a obedecer? ¿Cómo va a saber lo que significa? En fin, es un contrasentido. Debemos aprender a obedecer antes de que se nos pongan responsabilidades en nuestras manos y poder mandar a otros o orientar a otros en la vida. Pues esto ocurre igual en el cielo. Ahora mismo nos estamos preparando para el futuro. ¿Cómo va a poner Dios grandes responsabilidades en nuestras manos si ahora en el momento presente no le obedecemos, no nos preocupamos por conocer su voluntad y por llevarla a cabo en nuestras vidas? Entonces, ya digo, importante, no nos fijemos solo en los títulos. Ahora soy rey y sacerdote. No. Sí, pero no. Fijémonos para qué somos reyes y sacerdotes. Esa es la clave. No discuto lo otro, somos reyes y sacerdotes, por supuesto. El texto lo dice, pero el enfoque, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora hablemos un poco también de estos adoradores. Versículo 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Bueno, pues Juan está impresionado, sin duda. En todo caso, la acción sigue desarrollándose alrededor del trono, donde está el Cordero. Y ese número innumerable, esa multitud incontable de seres celestiales junto con seres terrenales, unidos en la adoración al Cordero. ¿Qué será el cielo? Compartir esta experiencia con estos seres angelicales. Yo creo que también va a ser enriquecedor y emocionante. Yo creo que sí, que mucho. Y ya he dicho al principio, estos ángeles, estos seres celestiales, pues no se han beneficiado de la obra de la cruz, porque ellos nunca llegaron a pecar, pero aún así son capaces de comprender la grandeza de Dios. De alguna manera Pablo, cuando predicaba el Evangelio, decía, estoy predicando el Evangelio para que los hombres se conviertan y conozcan a Dios, pero también para anunciar en los poderes celestiales las grandezas y la riqueza de la gracia de Dios que surge de la obra de Cristo. Fíjense en Efesios, en el capítulo 3, versículos 8 y 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, quería también que los ángeles conozcan las maravillas de la cruz, porque la cruz es algo impresionante, algo que llega a producir también adoración incluso a este nivel, dentro de esos seres angelicales. Y luego hay una declaración unánime, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de que todo este mundo sea puesto bajo sus manos, en sus manos. Él es digno. Hay una historia en el Antiguo Testamento que seguro ustedes recuerdan. Es la historia de José en Egipto. Ese hombre, entró en la escena en un momento en que se avecinaba una crisis sobre Egipto terrible, una hambruna tremenda. Dios ya había preparado una solución, que era precisamente este hombre, José. Y llegó un momento, a pesar de todas las dificultades que él tuvo, que Faraón lo eligió él y puso todo el gobierno de Egipto en sus manos. ¿Y por qué puso todo el gobierno de Egipto en sus manos? Porque fue hallado digno. Ahora, ¿cómo se formó José? ¿Cómo llegó a ser digno? Bueno, la historia es muy interesante, ¿no? Porque fue un hombre que sufrió muchísimo, sufrió de sus hermanos, le tenían envidia, porque entre otras cosas le descubría a su padre las malas prácticas de sus hermanos.
También, en fin, les molestaba pues que el padre tuviera cierto favoritismo por este hijo, por José. Luego tenía sueños José, en el que ya vislumbraba que Dios tenía planes grandes para él, y esto les ponía de nerviositos a sus hermanos. Bueno, el caso es que finalmente un día, cuando su padre no estaba presente, lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y allí cayó en casa al servicio de un tal Potifar, un funcionario de Faraón. Y José era un hombre que, a pesar de toda la desgracia que tenía encima, porque fíjense que los hermanos, sus propios hermanos, le aborrecieran y le vendieran como un esclavo a unos extranjeros, qué grado de maldad, ¿no? Él podría haber sucumbido a la depresión, a la melancolía, a la tristeza. Pero no es eso lo que hizo. Fue puesto como esclavo en la casa de Potifar y se empleó a fondo para servir a Potifar con toda la fidelidad posible, con un servicio esmerado en todo. Tal fue su fidelidad que le creó muchos problemas, porque la mujer de Potifar pretendió tener relaciones sexuales con él y él era fiel a su señor, a su amo. Y de ninguna manera iba a tocar a aquella mujer. Él dijo: mi amo ha puesto todo en mis manos, menos a ti, y yo voy a ser fiel. Como consecuencia de su fidelidad lo mandaron a la cárcel, y en la cárcel tampoco le fue mejor. Hasta que un día su suerte cambió por completo. Porque Faraón lo llamó para que interpretara un sueño. José lo interpretó porque Dios le había dado esa facultad, ese don. Y además le propuso a Faraón cómo habría que solucionar el problema en base al sueño que acaba de interpretar. Y Faraón dijo: este hombre es la persona que necesitamos para depositar en él todo el gobierno de Egipto y que él nos solucione los problemas. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. ¿Y cómo ha llegado a ser digno? Bueno, a él también le aborrecieron sus hermanos. Aquellos a quienes había venido a salvar fueron los que se opusieron a él. A él también lo enviaron a la cárcel y en pocas horas lo juzgaron injustamente y lo crucificaron. Pero un día Dios lo levantó, al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice: este es mi hijo, es digno. ¿Y cómo se formó? Bueno, pues pasando por todas esas experiencias y no faltando en ningún momento a la fidelidad de su Dios. ¿Recuerdan en esos momentos justo antes de la cruz cuando él oraba en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y cuando él estaba dispuesto a llevar a cabo la voluntad de Dios, cuando eso implicaba tantísimo sufrimiento como era pasar por la cruz. Y él dice: para mí lo principal es hacer tu voluntad. Y lo hizo, no eran palabras huecas, lo hizo. Y ahora Dios dice: este es en quien es digno, en quien se puede depositar todo. Bueno, lo dice el Padre, pero lo dicen también aquí, especialmente en la adoración, todas aquellas criaturas. Él es digno. Su dignidad está comprobada. En sus manos este mundo llegará a ser un sitio nuevamente donde reine la justicia y la paz. Y entonces estos coros celestiales, todos a una, claman esto: él es digno de recibir el poder. Usted no le daría poder a según qué personas, ¿verdad que no? Porque sabe que van a utilizar mal el poder para extorsionar, para sus propios planes egoístas, para abusar de su autoridad. ¿No daría usted el poder a determinadas personas? Claro que no. Pero aquí todas las huestes celestiales están unidas, son unánimes en decir: él es digno de recibir el poder. Porque él nunca va a usar el poder para otra cosa que no sea llevar a cabo los planes de Dios, la voluntad de Dios, y lo va a hacer con toda la fidelidad que es posible. Él es digno de recibir el poder, pero no solamente el poder, dice, y también es digno de recibir las riquezas. Tampoco le darías muchas riquezas a determinadas personas, ¿verdad? De las tuyas. ¿Qué hará con ellas? Se las gastará, se las fundirá por ahí en 4 días. Usted puede confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para engrandecernos, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Alguien que ha estado dispuesto a empobrecerse hasta ese punto, de hacerse hombre, de morir como un siervo en una cruz, se le pueden colocar en sus manos las riquezas, no las va a usar
de una forma egoísta? Por supuesto que no. Y todos ven, Él es digno, Él es fiel. Él es digno de recibir la sabiduría. Claro, Él va a llevar a cabo todos los planes de Dios, todo el programa divino, de la mejor forma posible. Él es digno de recibir la fortaleza, porque Él es el único capaz de desarmar, de desmantelar el poder del mal y establecer el bien. Él es digno de recibir la honra. A nosotros, cuando alguien nos habla muy bien de nosotros y hablan maravillas y nos adulan, automáticamente perdemos el sentido. Somos así. Pero Él no, Él puede recibir la honra. No le va a perturbar, no le va a hacer perder el norte. Él es digno, Él es capaz. Él es el único que puede ser adorado y honrado y glorificado sin perder la razón. Él es digno de recibir la honra, por supuesto. Incluso la honra de sus enemigos, que un día se la rendirán. Él es digno de recibir la gloria, por supuesto, la expresión máxima de lo que Dios es, está en Cristo, lo vemos en Cristo. En Él se manifiestan todos los atributos de Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es digno de recibir toda la alabanza. La respuesta unánime de toda la creación por la plenitud de todos los atributos que encontramos en Cristo. Él es digno, Él es fiel, podemos confiar en Él. El universo entero puede descansar en Él, pero usted y yo podemos descansar también en Él. A veces tenemos todavía reminiscencias muy fuertes algunas veces de las tentaciones que el diablo ha metido en nuestra mente y que nos ha hecho creer. No te consagres mucho a Dios, vas a perder tu vida. Esto resuena en la mente del hombre una y otra vez. A Dios le puedes dar algo, pero no te entregues por completo, con moderación. Pero te vas a empobrecer si le das mucho a Dios. No. No hay lugar donde su vida esté más segura, vaya a ser más prosperada, vaya a ser más enriquecida, se vaya a desarrollar más plenamente que en las manos de Cristo. Puede confiar usted plenamente en Él. Esto es la adoración celestial, todos reconocen esto. Si nosotros nos decimos adoradores de Dios y no ponemos en sus manos nuestra vida y confiamos plenamente en Él en todo, pues estamos negando lo que decimos con nuestras palabras. Habrá una contradicción, una incongruencia. El cielo entero se une para decir esto. Y finalmente, esta declaración: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues lo que viene a decir es que no habrá nada ni nadie que no reconozca esto. Los hombres que hayan muerto y los que estén vivos. Los creyentes y también los inconversos. Los hombres y todas las criaturas celestiales, incluso los ángeles que se rebelaron contra Dios. Todos, a una voz, van a tener que reconocer que el Cordero es digno. Es digno de recibir la alabanza, la adoración. Le corresponde por derecho legítimo el ser adorado. También los que no creen, también, dice Pablo cuando escribe a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta adoración del cielo entero al Cordero y también al que está sentado en el trono. Y ahora se subraya la actitud de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y los 4 seres vivientes decían amén, que es como decir así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora la escena es conmovedora. Esos ancianos se levantan y se postran, se levantan de sus tronos y se postran a los pies del Cordero y le adoran.
Eres digno, eres digno. Hay un cántico unánime de alabanza para adorar al Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Este es nuestro Dios. Es una escena de adoración tan hermosa. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Hay tantos detalles aquí en los que conviene volver a meditar una y otra vez para ajustar nuestra adoración a la adoración celestial, para prepararnos para eso que va a ser nuestra actividad principal cuando lleguemos a la gloria, que vayamos ya preparados, entrenados, que ya en este momento podamos vivir un poquito más cerca del cielo. Y eso se consigue cuando adoramos a Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude a unirnos también a este cántico de adoración. Dios nos ha salvado, nos ha redimido para hacer de nosotros auténticos adoradores, que entendemos quién es Dios y que ahora le adoramos y queremos vivir en comunión íntima con Él, sirviéndole en la cercanía, como reyes y sacerdotes. Bueno, que el Señor nos ayude a todos nosotros a meditar, a atesorar todas estas cosas que aprendemos en su palabra en nuestros corazones, a ponerlas en práctica, a adorar cada vez más a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, que se lo merece, sin lugar a dudas. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nos volveremos a encontrar con la ayuda del Señor en la próxima ocasión para seguir con este apasionante estudio, me parece a mí, del libro de Apocalipsis. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más.